desde mañana, todos los domingos a las 19, con la dirección de Horacio Peña, en el Ñum Teatro Bar de Juan Ramírez de Velasco 419, van a poder ver Yuna Soy Yo. Y quien va a protagonizar esa obra de teatro es nuestra amiga Marcela Ferradas, que está del otro lado de la línea. Marcela, buenos días, Dante Palma te saluda. Muy buenos días, Dante. Gracias por invitarme al programa. No, por favor. Comentaba hace un ratito que ya no me acuerdo cuándo habías venido, porque habían venido al piso, tanto vos como Horacio, al piso de la radio hace más de 2 años seguro. Sí. Marcela, bueno, primero contame, sabés que justo ayer estuve en una librería y vi el libro de Aurora Venturini, pero, a ver, contame primero, ¿quién es Aurora Venturini? ¿Por qué te interesó adaptar un libro de ella? Y bueno, y después hablamos más particularmente de la obra, si querés. Aurora Venturini fue, porque lamentablemente ella murió, una autora reconocida, te diría, casi póstumamente. Ella salió realmente a la luz y empezó a ser conocida en el 2008, cuando luego de haber ganado el premio Página 12 Banco Provincia, que se llamaba Nueva Novela, lo ganó y publicaron su obra. El jurado, entre los cuales estaban Sasturain, Boido, Forn, Sacomano, Sandra Russo, todos pensaban que esa novela había sido escrita por alguien muy joven, por la irreverencia, por el nivel de riesgo que tenía su lenguaje y la historia en sí misma, y por justamente el manejo del lenguaje, además. Es casi una primera voz que casi no tiene pausas, no tiene puntuación. Yo leí un reportaje que salió en ese momento, antes de que se publicara la novela, y ya me había suscitado interés. Sí. Aurora en sí misma, como personaje. Sí. Y cuando se editó la novela, la leí de un tirón y me agarró una especie de frenesí y dije, yo esto lo quiero adaptar, yo quiero hacerlo en el teatro. Y hice la primera Marcela, adaptación. Digo, la novela es Las Primas. La novela es Las Primas de Aurora Venturini, exactamente. Sí. En ese momento hice una primera adaptación y tuve la suerte de que el Cervantes me la produjera, el Teatro Nacional Cervantes. Sí. Y cuando estábamos por estrenarla, que yo pedí que se hiciera en La Plata como homenaje a Aurora, porque la estrenábamos en gira nacional, yo temblaba porque pensaba, ¿qué dirá Aurora? ¿Qué le pasará a Aurora? Que todo el tiempo me decía, nena, Yuna soy yo. Nena, Yuna soy yo. Yo la iba a visitar a la casa. Y cuando la estrenamos en La Plata, subió al escenario, me abrazó y al oído me dijo, ahora Yuna sos vos. Aurora Venturini fue una autora excepcional, Dante. Torturada durante la Revolución Libertadora, entre comillas. Ella había trabajado junto a Eva Perón en la fundación, trabajaba en minoridad. De hecho, Leonardo Fabio y su hermano estuvieron bajo su ala. Los adoraba. La Libertadora la dejó tirada en la calle y ella se fue a Francia. Se exilió y fue amiga de Jean-Paul Sartre, de Simone de Beauvoir y de toda la intelectualidad de la época. Y yo vi sus fotos en la casa, yo la visitaba mucho a Aurora y charlaba mucho con ella. Vi esas fotos, vi fotos con Evita, sus anécdotas. Y luego de tantos años, mucha gente me decía, tenés que volver a hacer Las Primas, tenés que volver a hacer Las Primas. Y en diciembre fue invitada al CCK en ocasión de los 100 años del nacimiento de Aurora. Hice un pequeño fragmento ya en unipersonal, porque la obra yo la había adaptado con otros actores.
que hacían muchos otros personajes. Y esta vez hice una adaptación en unipersonal, volví a esa primera persona original del texto. Ahora, Marcela, digo, Yuna soy yo, que sos vos, según la propia Aurora. Digo, contame ahora quién es Yuna Riglos, digamos, que es Claro, finalmente la protagonista de la obra. claro. Yuna Riglos es una minusválida reeducada que se salvó gracias a la pintura y que viene de una familia, según ella misma dice, degenerada y maltrecha. Y gracias a la pintura y a los avatares de su obra se crea a sí misma, pero en ese crearse a sí misma recuerda y repasa la relación con su sexualidad, con su pasado familiar, con la pintura, con su madre, con su tía, con su hermana, con su profesor de plástica, con su prima Karina y sobre todo con su prima Petra, que te diría era una especie de espejo de ella misma que reflejaba su oscuridad. Es una historia ubicada en unos equívocos años 40, en la ciudad de La Plata, y habla de ese tortuoso mundo de la familia disfuncional, de clase media-baja, a la que ella pertenece. Ahora, Marcela, contame, corregime vos los años, pero entonces prácticamente tu relación con la novela y más allá de las adaptaciones lleva más de 10 años, ¿no? Es así, desde el Cervantes hasta Sí, esta pero nueva no es la misma, versión. claro, no es la misma adaptación y por Claro. ende no es la misma lectura del personaje. Bueno, Primero porque... a eso iba, ¿no? Te iba a preguntar entonces las diferencias que hay entre esa, si querés, entre esa primera adaptación y esta, y bueno, en todo caso también preguntarte por el rol de Horacio Peña en la dirección. Exacto. Aquella versión, aquella adaptación yo la hice junto con Román Podolsky, que fue quien además me dirigió, junto con otros actores, Laura Ortigosa, Jorge Vara, César Bordón. En esta yo no solo soy Yuna, sino que de mí emergen los otros personajes. Yo hago varios personajes. Esto ya me pone y me para en otro lugar. La circunstancia también es otra, porque para justificar el relato, dramatúrgicamente hablando, estructuré un discurso que Yuna va a leer la noche en la que se inaugura la retrospectiva de su obra en el Museo Nacional de Bellas Artes. Todo esto organizado por el Ministerio de Cultura de la Nación. Y ella empieza a leer un discurso de agradecimiento y le aparecen los recuerdos y le aparecen los personajes. Entonces ese discurso está interceptado permanentemente por la irrupción de su propia historia. Con lo cual en realidad, más que una retrospectiva de su obra, que se supone que sí está, porque el ámbito es o semeja a ser una sala de exposición, es una retrospectiva de su vida. Claro. Y Marcela, antes de despedirte, y Horacio, entonces... perdón, y Horacio sí. Le aportó una mirada muy incisiva en este caso. El personaje, yo soy otra, pasaron 12 años. Yo estoy más grande y creo que he permitido irrumpir la oscuridad y el dolor y el resentimiento, te diría, sin exceptuar el humor, porque tiene partes de mucho humor. Y Horacio me ayudó muchísimo con su mirada justamente a expresar todo esto.
Me has convencido para ir a verte y has convencido seguramente a los oyentes. Escucha, cu- lo dije al principio, pero comentame cuándo y dónde y cómo. Vamos a estar a partir de mañana, todos los domingos a las 19 horas en el NUN Teatro, que es Juan Ramírez de Velasco, 419. Las entradas se compran por alternativa teatral, hay promociones, creo, y realmente, bueno, por algo está primera en ventas esta novela. La gente hay alguna especie de furor de Aurora Venturini y sobre todo de Las Primas, que es una novela extraordinaria, a la cual espero hacerle honor con este trabajo. Seguramente. Marce, te mando un beso grande y también un beso grande para Horacio. Muchas gracias, él también te abraza. Saludos a todos los oyentes y muchas gracias, Dante. Muy bien, escuchamos entonces a Marcela Ferradas, que nos invita a ver Yuna Soy Yo todos los domingos a las 19. Allí vamos a estar, por supuesto, y le vamos a estar comentando. A mí me convenció, a mí me convenció. Y la verdad que digo, fue casualidad, se lo dije al principio, ayer pasaba por una librería y justo vi la novela de Venturini y me pareció que además era interesante que ella les cuente quién fue Aurora Venturini. Ahora son las 11:48, así que yo les propongo que escuchemos una nueva canción del disco Let It Rain de Tracy Chapman, que está cumpliendo 20 años y con esa excusa lo estamos escuchando. Después les voy a hacer seguramente algunas sugerencias, voy a leer algunos mensajitos que están llegando de ustedes. Y para la tercera hora nos queda hablar de economía con Francisco Balash. También vamos a leer literatura, vamos a tener un nuevo episodio de Ricardo Piglia. Les voy a leer el cuento que se llama La Visita, un cuento muy interesante. No sé si nos va a quedar tiempo para más, podemos hablar algo de política, vamos a tener tiempo seguramente. Así que todo eso va a pasar después de esta canción.